Buenas tardes, mis compañeras María José Riaño y María Alejandra Rondón y yo, Alicia Soler. A continuación presentaremos nuestro trabajo monográfico. La pregunta problema en la cual se basó nuestro trabajo de investigación es la siguiente: ¿qué elementos psicosociales había detrás de los crímenes de Dennis Dilsen que lo llevaron a ser nombrado el Jeffrey Dahmer británico al inicios de los 80 hasta el momento de su muerte en Londres, Inglaterra? El presente trabajo monográfico va dedicado a nuestros profesores por guiarnos en este arduo camino durante este último año escolar. Queremos agradecerles por ayudarnos a lograr concretar este trabajo de grado y también por las enseñanzas que nos dejaron durante todo este proceso. Yo soy María Alejandra Rondón y personalmente quiero agradecer a mis padres por poner todo su esfuerzo y confianza sobre mí en este último año escolar, a mis profesores por su paciencia y dedicación y a los profesionales que aportaron con sus conocimientos a la elaboración del escrito en su totalidad. Este trabajo monográfico por mi parte está dedicado a mi padre, Luis Hernando Soler, mi madre, Rita Elena Jaulín, y mis hermanos, María Fernanda Soler y Daniel Hernando Soler. Les agradezco su guía en el transcurso de estos años de aprendizaje, por enseñarme los valores y mostrarme el camino correcto para llegar a mis objetivos y metas con la dedicación necesaria. El objetivo general de la monografía fue identificar qué elementos psicosociales había detrás de los crímenes de Dennis Dilsen que lo llevaron a ser nombrado el Jeffrey Dahmer británico a inicios de los 80 hasta el momento de su muerte en Londres, Inglaterra. El objetivo de esta monografía fue investigar los factores externos que pudieron haber afectado el desarrollo criminal de Dennis Dilsen, con la finalidad de analizar su comportamiento y revivir las historias detalladamente para futuros lectores, y así poder llegar a un análisis reflexivo del mundo social que lo rodeaba. El segundo objetivo específico fue comprender las actitudes similares que compartían dos famosos asesinos seriales, Dennis Dilsen y Jeffrey Dahmer, realizando previamente un análisis de su comportamiento e historias de vida por medio de revisión documental. Empezaremos a hablar sobre las referencias teóricas trabajadas en la monografía. Las siguientes estarán pasando junto al video. La reseña número 1 se centró en la revisión y análisis del documental titulado Memorias de un asesino en las cintas de Nielsen, dirigido por Michael Hart, encontrado en la plataforma Netflix, el cual permitió obtener una visión general de la vida de Nielsen, narrando episodios desde su infancia hasta su adultez. Durante el relato se hizo uso de cintas de voz grabadas por el propio Dennis Dilsen cuando este se encontraba en la cárcel. El documental nos proporcionó contenido necesario para lograr los objetivos establecidos, pues logró adentrarnos en la vida del famoso asesino de una manera visual y auditiva, lo que logró una conexión gráfica con el tema central. Por su parte, la reseña 4 va dirigida hacia un artículo de investigación descriptivo por el Dr. José Remus, titulado El medio social como factor etiológico de la psicopatía, el cual se encuentra en la página de Asociación Psicoanalítica Mexicana. La revisión de este documento nos permitió entender a detalle datos sobre el desarrollo de trastornos mentales fundándose en el mundo social, adentrándonos más específicamente en la psicopatía, por lo que contribuyó asombrosamente a la conclusión final sin necesidad de hablar directamente de los dos asesinos destacados. En la investigación documental se analizó que la reseña 3 nos cuenta que Nielsen no tuvo una infancia tan difícil. El detonante que él tuvo fue haber visto en la mitad de su sala el cadáver de su abuelo que había abusado de él. Luego de ese encuentro que tuvo con el cadáver de su abuelo, Nielsen encontró cierta fascinación y satisfacción por los cadáveres. En el 5 se analizó que nos brinda información que decía que Dennis Dilsen y Jeffrey Dahmer iniciaron sus asesinatos en la misma época, más o menos a los inicios de los 80. Ambos tenían una gran similitud en la manera de atraer sus víctimas y luego asesinarlas. Pero nada que hubiera pasado en la infancia de estos dos puede llegar a justificar los actos tan atroces que estos dos llegaron a cometer. En las reseñas 2 y 6 se analizaron múltiples factores en común. Se trabajaron factores de infancia y de sucesos ocurridos en el transcurso de sus vidas, que los llevaron a tal punto de asesinar a sangre fría a personas inocentes por el simple hecho de llenar un vacío, una necesidad o una simple satisfacción dentro de ellos. De igual forma, se estudiaron para posteriormente presentar teorías y estudios neuronales, con lo que se pudo entender un poco por parte del psicoanalismo neuronal de asesinos en serie, o cómo poder relacionarlos y compararlos de las imágenes neuronales de estos dos asesinos, o en todo caso cómo hubieran sido al tener en sus cerebros las señales de dopamina que se mencionaban que presentaban al momento de asesinar a una persona, o siendo más específicos, a un hombre. Después de la revisión documental se llegó al siguiente análisis. 4 de los 6 artículos, filmaciones y documentos se centran en describir a Jeffrey Dahmer y Dennis Dilsen, ya que al final estos dos siempre terminaban conectándose con sus características similares y comportamientos insanos. En la reseña 1 y 3 se puede leer acerca de la infancia de Dennis Dilsen, pero estas dos hacen énfasis en el abuso sexual que sufrió por parte de su abuelo. En la reseña 2 se puede apreciar la comparación entre Jeffrey Dahmer y Dennis. Todo esto se asemeja directamente con la reseña 5, ya que esta enfatiza la forma de estos dos de asesinar a sus víctimas. En las reseñas 1, 2, 3 y 6 se destaca la semejanza que tenían en sus personalidades, pues ambos eran tímidos y asociales.
Tenían el sentido de dominación e ira cuando se sentían abandonados o próximos a hacerlo, y desde el punto de la teoría del control y el autocontrol mencionado en la última reseña, se explica cómo estos dos anteriores son desencadenantes a impulsos agresivos y repentinos, llegando inclusive a asesinar. Desde el ámbito social se resaltan las reseñas 1, 4 y 6. Ambos eran homosexuales. A Neil se le tocó la parte cruda del caso, pues en su país, Inglaterra, se les castigaba, por lo que vivía con el miedo constante de ser descubierto, mientras que Jeffrey siempre fue abiertamente gay. Una reseña recalca en que Dennis tuvo una infancia traumatizante por todo lo que ya englobamos, mientras que la reseña 5 dice que esto no fue así, que sí, que tuvo eventos caóticos, pero nada justificaba sus acciones. Para terminar la investigación comparativa entre estos dos asesinos en serie, Dennis Nielsen y Jeffrey Dahmer, se han revelado patrones muy similares en sus comportamientos y vidas. Ambos mostraron falta de empatía y control sobre sus víctimas, llevándolos a cometer actos atroces sin remordimiento. La influencia de factores sociales y neurológicos en el desarrollo de sus comportamientos criminales es evidente. La investigación destaca la importancia de comprender cómo el entorno social puede influenciar en la psicología de un individuo y sus consecuencias. Se concluye que sí hay elementos psicológicos y sociales en ambos casos. Y con esto concluimos nuestro trabajo monográfico. Gracias por su atención.